Tema 4. Punto muy importante, señores, el que vamos a ver hoy, y cerramos este ciclo en cuanto al libro de gestión del proyecto, es la evaluación económica y financiera, cuya competencia valora el proyecto desde la perspectiva económica y financiera. Cuando nosotros hablamos del plan de negocio, es buscar la mejoría estratégica para poder invertir, ¿no? Y que éste sea productiva y o rentable. Es deseable que el plan de negocio de un proyecto delimite las acciones a tomar para hacer una inversión planeada, ¿no? Y esta puede llegar a los objetivos del proyecto. Un proyecto es la búsqueda de la solución inteligente en cuanto al planteamiento de un problema. Tendencia para poder resolver una necesidad humana. A la par de una inversión. Este proyecto, ¿no?, de inversión es destinar un bien objetivo y poder adquirir un conjunto de activos reales o financieros tendientes a proporcionar una renta o un servicio a futuro. Los proyectos se clasifican en dos: sociales y productivos. Sociales, cuando se proyecta, por ejemplo, la vida. Sociales, las obras públicas, de servicios públicos gratuitos, ¿no? Es el Estado, ¿no? Sociales, las escuelas públicas, ¿no?, que nos van a permitir a nosotros poder tomarlos, ¿no?, de acuerdo a nuestras necesidades. Productivas son de inversión, de exportación, por ejemplo, de reinversión de maquinarias, de productos, de procesos, de adquisición de activos y de sustitución. Un proyecto de inversión es un plan, ¿no?, que se asigna a un determinado monto de capital y que se le proporciona un insumo de varios tipos que podría producir un bien o un servicio. La importancia de todo esto es que debe ser útil al ser humano o a la sociedad en general. ¿Para qué? Para poder satisfacer esas necesidades humanas del bien o del servicio. Para poder cumplir con las expectativas de aspiraciones futuras. Para poder desarrollar de la creatividad y poder tener un crecimiento en nuestro pueblo. Las inversiones buscan ser rentables, buscan producir un capital, buscan el desarrollo económico, buscan una inversión inteligente en base a lo que se justifique, relacionándolos, ¿no?, con un estudio de mercado, como nosotros anteriormente hemos visto, la importancia del estudio de mercado para poder afrontar esta responsabilidad en cuanto al proyecto de inversión, la fase de la ingeniería del proyecto, ¿no?, el punto de apoyo de poder establecer ese mecanismo de exactitud en cuanto al proceso de producción, en cuanto a la distribución de la planta, en cuanto a la localización del proyecto, ¿no? Punto muy importante también dentro de lo que son los elementos que integran un proyecto de inversión, la ingeniería del proyecto. Los estudios técnicos que nos permiten a nosotros poder establecer esa relación o ese vínculo, ¿no?, de buscar y ser proactivos y no reactivos. El estudio económico financiero. Aquí vamos a valorar verdaderamente si el proyecto nos va a ser beneficioso o no es beneficioso, ¿no? El hecho de que salga negativo no significa de que lo vamos a rechazar. Hay conceptos inequívocos en ese sentido, ¿no? Porque hay verdaderamente proyectos que en las primeras etapas son negativos, pero luego viene su recuperación. Un poquito adelante lo vamos a ver, estos dos puntos muy importantes, el estudio económico financiero. Esto es el análisis o la evaluación que nos va a permitir a nosotros poder tomar esa decisión. Cuando hablamos nosotros de evaluación, hablamos de una tendencia objetiva, de conocer la rentabilidad económica y social, de manera que se asegure el poder resolver una necesidad humana en forma eficiente, segura y rentable. Una evaluación del proyecto de rentabilidad, de recursos escasos, de evaluación económica o estudio económico financiero, de decisiones de inversión, de mejor opción,
o de garantizar el éxito. Esta evaluación puede estar relacionada con financiamiento bancario, con créditos, con rendimientos sobre la inversión, con la aprobación de los bancos, que son los sujetos de crédito, si somos sujetos de crédito, sobre la decisión de un proyecto. Hablemos del criterio de evaluación. En la actualidad existe una serie de herramientas que, si bien no son concluyentes en cuanto a sus resultados, nos permite encarar de alguna manera el difícil arte de evaluar el proyecto de inversión, ¿no? Los métodos para evaluar el proyecto de inversión es la búsqueda de la rentabilidad, que se puede medir de muchas formas distintas, en unidades monetarias, en porcentajes de tiempo o de demora de recuperación de la inversión, entre otros, y los dominios también de criterio, ¿no?, o métodos que distan en cuanto a las técnicas también utilizadas para la medición de la rentabilidad del proyecto. Entre los métodos más importantes para evaluar los proyectos de inversión vamos a citar el periodo de repago simple, el PRS, el periodo de repago descontado, el PRD, el valor actual neto, el VAN, el índice de rentabilidad, el ILR, el valor de equivalente cierto, el VEX, y la tasa de rendimiento o la tasa interna de retorno, ¿no? Vamos a hablar entonces de los 4 puntos que he considerado que son los más importantes, que es el PCR, el periodo de repago simple, ¿no?, periodo de repago descontado, PRD, el valor actual neto y la tasa interna de retorno. Son los que usualmente se manejan, ¿no? Son fórmulas que nos van a permitir a nosotros poder establecer esa relación, ¿no?, de comparación, ¿no?, y tomar en cuenta los valores cuantitativos y así poder tomar decisiones. En cuanto al periodo de repago simple, es el periodo de repago que también lo podemos nosotros llamar de recupero o payback, ¿no? También se le conoce como payback, que puede ser definido como el lapso necesario para que las inversiones requeridas por el proyecto sean compensadas por su rendimiento neto previsto en su ejecución, ¿no? Matemáticamente podemos estar hablando que es la sumatoria del flujo, de los flujos esperados, ¿no?, igual a la inversión, donde la idea básica subyacente en este método es medir la velocidad de la recuperación de la inversión requerida, de modo que cuanto más breve sea el lapso necesario, ¿no?, para poder establecer su recuperación, mayor será el atractivo del proyecto, ¿no? Es decir, cierto criterio tiene que la premisa implícita que a mayor velocidad de recuperación, mayor será la rentabilidad que pueda esperar el proyecto. Un criterio de decisión sería el método consiste en ir restando a la inversión realizada la recuperación de cada periodo, ¿no?, hasta que produzca lo recuperado. Cuanto este es mayor que la inversión, pues va a ser favorable. Se dice que si el periodo de recuperación del RPC, ¿no?, es menor que el periodo de recuperación simple, entonces este se rechaza, el proyecto se rechaza. Si el periodo de recuperación o el periodo de repago simple, ¿no?, se compara con el periodo de corte, ¿no?, si el periodo de recuperación del corte es mayor que el periodo de repago simple, el proyecto se acepta. Hablemos del repago descontado. Este método es similar al anterior, salvo que en este caso los flujos de fondo se suman directamente hasta poder recuperar la inversión, antes que este se descuente la tasa de actualización para poder homogeneizarlo. Aquí la diferencia es que también se compara el flujo efectivo, ¿no?, elevado al periodo de
de recuperación o de pago sobre la tasa de interés, ¿no? Evaluada, esta tiene que ser igual a la inversión, ¿no? Aquí, por ejemplo, la ventaja es que el periodo de repago descontado elimina una de las ventajas que tenía el método anterior, dado que la forma del cálculo sí tiene en cuenta el valor del dinero en el tiempo. Aquí sí tiene cuenta, ¿no? O sea, ¿qué significa? Que los periodos van a estar elevados a una potencia de acuerdo al periodo, ¿no? A su vez, este método también genera una desventaja, como cualquier otro método, ¿no? Muy importante, que es la de tener que establecer una tasa de corte para poder actualizar los flujos. Otro instrumento que nosotros nos va a permitir a nosotros determinar, ¿no?, si se puede llevar como primer paso a cabo el proyecto o no, es el VAN, o el valor actual neto. Este método, como su nombre lo indica, ¿no?, mide el valor actual, ¿no?, neto del flujo de fondos de inversión. Matemáticamente se podría estar hablando de una manera en la cual nosotros vamos a traer el dinero, el valor del dinero del tiempo, del futuro al presente. Por eso es que se llama valor actual neto. ¿Cuánto es lo que me va a generar a mí el que yo proyecte a un futuro mi inversión? Entonces, ¿qué significa? La fórmula nos lleva a que vamos a comparar la inversión con el flujo del periodo que se va a proyectar la inversión en sí. O sea, el flujo de efectivo en el transcurso del tiempo versus la inversión. El criterio de decisión es que si el VAN es mayor o menor a 0, entonces se acepta el proyecto. Ese es el criterio de decisión. Si el VAN es menor que 0, entonces se rechaza el proyecto, ¿ya? Entonces, ¿qué significa? Si la inversión es mayor que el flujo descontado, el proyecto se rechaza. Si la inversión es si el flujo es mayor que la inversión, entonces va a ser positivo, ¿no?, porque la inversión va a ser negativa. El proyecto se acepta como primer paso, ¿verdad? Donde todo proyecto que tenga el VAN positivo o nulo es candidato a ser aceptado. Y entre todos estos candidatos se preferirá a cuál tenga el mayor VAN, o sea, el más alto positivo, porque ese es el que va a maximizar la riqueza de la inversión. Tiene sus ventajas, como también tiene sus desventajas, ¿no? La ventaja es que toma en cuenta a todos los ingresos y los egresos del proyecto, y además lo hace en un solo momento en el tiempo. Toma también como consideración un punto de evaluación, ¿no? Es apreciar la magnitud de las cifras en el momento más cercano. Otro factor muy importante, y este es importantísimo, ¿por qué? Porque toma en cuenta el valor del dinero en el tiempo. Desventajas, como cualquier otra variable de evaluación, el criterio no da idea de rentabilidad, ¿no? Simplemente es un punto de comparación del flujo menos la inversión. La elección de la tasa de corte o la actualización genera una dificultad, ya que generalmente se establece en forma subjetiva, ¿no? Es lo que yo quiero poner ahí para poder establecer mi criterio de evaluación. Diferente la tasa interna de retorno o la TIR. Este método es un caso particular en donde la tasa de corte, llamada TIR, hace que el VAN iguale a 0, matemáticamente hablando, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Es lo mismo. Se establece una relación de la inversión sobre todos los flujos descontados, ¿no? La sumatoria de todos los flujos descontados, pero bajo un criterio porcentual,
¿no?, que se va a dar mediante la experiencia o mediante el tanteo, como se le dice, ¿no? Este valor porcentual, ¿no?, va a establecer ese vínculo de comparación con la inversión. Y dice la definición, ¿no?, que el corte de la TIR hace que el BAN sea cero. Cuando el BAN sea cero, de acuerdo al porcentaje descontado por la TIR, ese porcentaje se compara con el corte del capital de inversión. Ahora lo vamos a ver un poquito más detallado, ¿no? El criterio de decisión es importante porque aquí aclara que bajo esta metodología, y a diferencia de las anteriores, no existe un criterio de decisión único que no permita establecer la conveniencia o no de realizar cualquier proyecto de inversión. En este caso, la TIR calculada se compara contra el parámetro de referencia llamado tasa de corte o el COC, que se llama también costo de capital. ¿Qué es el costo de capital? Es el compromiso porcentual que tiene la inversión, ¿no? Supongamos que el COC sea de un 15% y la tasa interna de retorno al llegar a cero al BAN es del 16%, hay 1% de diferencia, ¿verdad? Dejémoslo ahí. Entonces, estableciendo una evaluación de inversión, si la TIR, se podría decir, es mayor que el COC o la tasa de corte, el proyecto se acepta. En este caso sería, si la TIR es 16 y el porcentaje de la TIR es 16 y el porcentaje de la tasa de corte o el COC, el costo de capital, es 15, hay una diferencia de 1, ¿verdad? Entonces ahí el proyecto se acepta. Si es caso contrario, si a nosotros descontar a un 15% y llevamos al BAN a 0 y el costo de capital o tasa de corte es de 16, hay una diferencia de 1, mayor el costo de capital. Entonces, si es mayor el costo de capital o la tasa de corte y es 15 la TIR menos 1, aquí el proyecto se rechaza, ¿ya? Entonces, la ventaja de esta técnica es que podemos decir que el método toma en cuenta todos los flujos de fondos proyectados, ¿no?, llamados también el valor del dinero en el tiempo. Además nos da una idea del rendimiento del proyecto, es decir, que el modelo condensa la evaluación del proyecto, ya que nosotros nos comparamos con el BAN. Tiene su desventaja. Este método tiene implícita una condición muy importante de fondos generados por el proyecto, en la cual debe ser reinvertidos todos los periodos, ¿no?, en cuanto a la tasa interna del proyecto y no a la tasa de corte como va el BAN, ¿no? Aquí se plantea una paradoja. Cuanto más alta es la TIR de un proyecto, mayor es el atractivo. Pero, por otro lado, hay que tener mucho cuidado, que serán mayores también las posibilidades de que este proyecto no pueda cumplir su ex post, ¿no?, dado que puede resultar insostenible en el tiempo invertir flujos de caja positivos de tan alta densidad, en ese sentido, ¿no? Esa es la desventaja entonces que tiene este instrumento y que, bueno, va a permitir poder establecer al menos una comparación, ¿no?, de relación. Cuando nosotros hemos estado hablando y hemos dicho de que cuanto más alto sea la TIR, tampoco eso significa de que demasiado alto sea muy rentable, como se dijo anteriormente, ¿no? Esta paradoja, ¿no?, de magnitud, pues debe ser muy bien manejado por parte de los inversionistas.
Se buscan entonces esas alternativas de poder financiar, ¿no?, estas fuentes de capital para poder establecer esa relación o ese vínculo del proyecto, ¿no? Cómo subsiste un proyecto en ese sentido. Nosotros podemos tener una relación, por ejemplo, de fuentes de abastecimiento de capital, por ejemplo, con los amigos, los familiares, ¿no? Ahí hay una matriz que les va a permitir a ustedes poder tomar como referencia, ¿no? En esa horizontal nosotros podemos ver en esas columnas la relación con las fuentes, los costos, los tamaños, ¿no?, el tipo de pago que nosotros vamos a considerar en cada una de esas variables, los términos, las restricciones, los riesgos en cuanto al manejo de esta negociación, versus en esa fila podemos ver a los amigos, los familiares, ¿no?, las inversiones de riesgo, ¿no?, las entidades financieras, las entidades de fomento, ¿no?, el público en general. Estableciendo ese vínculo de comparación, pues nosotros vamos a tener una matriz de alternativas que nos va a permitir a nosotros poder establecer ese vínculo real de poder llevar a cabo un proyecto. Generalmente, estos proyectos son establecidos mediante un mercado de capital, en el cual es el ente evaluador que debe colocar el estudio de las opciones del financiamiento que ofrece el mercado, tanto ya sea nacional como internacional. La forma en que se financien los proyectos de inversión adquiere una importancia sustantiva, ¿no?, por lo que se debe necesariamente buscar una óptima estructura de financiamiento, ¿no?, lo que nosotros hemos estado hablando, conservando muy bien esa relación o ese vínculo formal con respecto a los flujos, ¿no?, con respecto a los costos. Un buen uso del financiamiento puede lograr ventajas importantes para el proyecto, ¿no? La facilidad de la obtención también de los créditos y la tasa de interés en lo que es posible acceder serán variables importantísimos, ¿no? También hay que considerar los periodos de iliquidez del mercado de capital, ¿no?, local o internacional, porque son resultantes sumamente difíciles para poder obtener créditos a largo plazo y a una tasa de intereses conveniente, ¿no? Cuando no hay mucha liquidez en el mercado, pues las tasas de interés empiezan a subir, ¿no?, y no hay accesibilidad. La existencia de periodos recesivos también en economía genera un poco de inseguridad e incertidumbre. Todos esos factores también hay que considerar en la gestión de inversión, ¿verdad? Estos hechos deben ser debidamente considerados por el evaluador del proyecto, puesto que cuanto mayor sea el riesgo empresario, tanto menor será el endeudamiento que debería emplearse, ¿no? Entonces nos comprometemos menos y hacemos más eficiente el manejo de nuestros recursos. Al preparador y evaluador del proyecto le corresponde una enorme responsabilidad, ¿no? Al gestor del proyecto, ¿no? ¿Por qué? Porque al recomendar la asignación de recursos escasos y de uso operativo de un determinado proyecto de inversión, por eso es que él tiene una gran responsabilidad. El proceso de la búsqueda también, ¿no?, del financiamiento requiere un análisis de los costos del proyecto, dado que es posible que cada uno de estos elementos constitutivos del costo tengan una alternativa distinta. Por lo tanto, ¿no?, el criterio óptimo en el proceso decisional, en una estructura de flujo de un proyecto, es maximizar, ¿no?, es que el gerente del proyecto maximice el valor actual neto, ¿no?, y vea por una tasa interna de retorno bastante atractivo para el inversionista. Señores, muchas gracias. Hasta aquí el tema 4.